Cornejo. Lo vamos a llamar a Joey Cornejo. Querido Cornejo, buenas tardes, amigo querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, querida Mano Mares, querido Quique Duplat? ¿Cómo están esta tarde calurosa? Estamos fenómenos. Yo no le tengo miedo al calor. Yo me le llevo bien con el calor, así que la estoy pasando bien. Y ¿Sos más team verano? soy más team verano, sí, soy más team verano y me cago de frío en invierno. Eso es lo que pasa, ¿viste? Claro. Todos, una de las dos la sufrimos. Siempre uno puede elegir team verano o team invierno, por supuesto, pero en realidad, para las clases sociales es mucho más duro el frío. Por eso, en general, las clases populares prefieren el verano, las clases trabajadoras prefieren el verano porque el frío suele ser más duro. Ah, bueno, estoy bien entonces. Si vos fíjate que en Noruega y en Tierra del Fuego no hay muchos pobres, ¿eh? No hay margen para muchos pobres. Tenés razón. Pues es que yo fui muchas veces y voy a seguir yendo a Brasil, que amo ese país, y siempre pienso esto, porque he estado en junio y julio en Río de Janeiro y la gente está en la playa. Entonces, sí, siempre yo fui en julio y me bajó la presión por el calor. Digo, ¿cómo hace esta gente? Ay, te amo. ¿Cómo hace esta gente para sobrevivir el verano? Sí, claro. Pero es cierto lo que decís, es mucho más amigable para las personas humildes el verano. Sí, claro. Querido Joey, te molestamos un día que no estaba previsto y te agradecemos que nos hayas atendido inmediatamente para tener una lectura política de lo que pasó en la legislatura con la ley de financiamiento, que no es la única ley que se logró aprobar antes del 10 de diciembre, ¿no? No, claro. Por supuesto que ahí venían dos leyes que no habían logrado aprobarse el año pasado. Exacto. Tampoco, además del endeudamiento, que era la ley del presupuesto, es decir, ya hay un presupuesto para el año siguiente, y además lo que se conoce en provincia como la fiscal impositiva, que es, aunque el presidente Javier Milei diga que no, hay aumentos y eso después tiene que traducirse en aumentos tributarios. Cambian las alícuotas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires es un gobierno que trabaja mucho de la mano de Cristian Giral, el tema progresivo de los impuestos, entonces se trata que la gente que tiene menos no pague y la gente que tiene mucho pague más, Claro. compense esa deuda. Pero además había quedado el tema pendiente, que se discutió hasta altas horas de la madrugada ayer, el refinanciamiento de la deuda de choclazo que dejó María Eugenia Vidal cuando fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y que por supuesto la provincia no puede achicar esa deuda, considerando que ya la provincia le reclama, estima el ahogo financiero de la nación en 13 billones de pesos, considerando los movimientos del dólar, es un estimativo de cuando arrancó la deuda, que el dólar estaba a 1.000 y la que es ahora de 1.500, redondearía una deuda de 10.000 millones de dólares que la nación tiene con la provincia de Buenos Aires, lo cual es de dramático, traumático para una provincia que ya tenía dificultades muy serias para llegar a fin de mes. Bueno, al punto que se temía si la provincia iba a no tener recursos para pagar el aguinaldo en 15 días, en 10 días. Entonces, en ese marco la discusión se volvió crítica. Ustedes ya hablaron con una periodista, entonces vieron que la ley salió a madrugada, al punto que solo Clarín lo puso en tapa, solo el diario Clarín alcanzó a meter el tema en tapa, el resto de los diarios, si fijan las tapas, cerraron antes, no llegaron a hacerlo. Y la verdad es que esto tiene dos lecturas, digamos, la importante y la chiquita, la que consta la de la rosca, la de los apasionados de la política, que nos interesa saber con minúsculo. En lo importante, al lograrse el reendeudamiento, digamos, el financiamiento del endeudamiento de la provincia, la verdad que esto trae mucho alivio porque la situación es crítica, y con esto no te digo que el año fiscal del 26 está cerrado, porque esto es Argentina y proyectará más de 2 semanas, es casi volver al futuro, pero sí resuelve, despeja mucho los nubarrones económicos en que podría encontrarse la provincia en el muy corto plazo. ¿Viste? Entramos en una lógica medio parecida a la norteamericana, cuando no se aprueba el presupuesto, que se caen los pagos de los trabajadores automáticamente. Bueno, en ese marco íbamos a entrar en una situación muy crítica. Después hay una discusión política muy delicada. El gobernador, por supuesto, priorizó a la gente, priorizó resolver los problemas de la gente cotidiana, de los pequeños proveedores de la provincia, de los trabajadores, y la verdad es que al 99% de la sociedad no le importa muy bien cómo se logra ese acuerdo. Con lo cual el objetivo principal lo alcanzó y la gente puede estar tranquila, los trabajadores provinciales pueden llegar a fin de mes y festejar tranquilos las fiestas. Claro. En cuanto a la finita, y es raro, Quique, querido, yo no quiero entrar a putear a Cámpora, pero si vos pensás, te doy un solo ejemplo, cuando se crean, para acordar con la, entre comillas, oposición, se crearon 4 cargos de director extra al directorio del Banco Provincia, ¿no? O sea, el Banco Provincia tiene 8 directores, un presidente,
que es Cuatromo, y tiene 8 directores. Bueno, se crearon 4 más porque la oposición, entre comillas, pedía 4 cargos más. Sí. Algunos de esos cargos, algunos de esos directores de la oposición que entraron nuevos son de la Cámpora. Ah. Entonces, en este aspecto se confirma lo que existíamos varios observadores de lo que estaba pasando de la negociación en la legislatura, que detrás del supuesto reclamo de la oposición por más cargos o contratos o lo que fuera que como fuerza política pudieran pedir, detrás de esos pedidos estaban los pedidos a favor de la Cámpora. Entonces la Cámpora contrabandeaba los pedidos que no, esto lo pide la oposición y en realidad encargó por ellos. Pero qué barbaridad. Entonces, me parece que es problemático en el marco. Esto va a generar consecuencias, va a dejar marcas, va a continuar profundizando marcas, que quizás en el año 26 no se vea con claridad porque no es un año electoral, pero que bueno, rápidamente van a reemerger cuando haya que construir la fuerza política, la propuesta política para la sociedad argentina para reemplazar el gobierno de Javier Milei. Claro. Porque evidentemente, si dentro de tu propia fuerza te hacen paritarias, te bizcochean, bueno, la verdad es que es muy difícil pensar que entonces se va a poder lograr una armonía que no se puede lograr hasta el día de hoy. Pero que vos sabés que te quería, una de las preguntas que había pensado hacerte era si le había salido muy caro este acuerdo al gobernador, y pareciera que sí. En lo estructural, lo más caro es el fondo, bueno, ustedes ya hablaron con la periodista, pero bueno, es el fondo que se hizo para los municipios, que en realidad tampoco es caro porque los municipios no están inventando problemas financieros que no tienen. En verdad la situación de los municipios es crítica y no pueden despegar de nación ni siquiera un vaso de agua, ni siquiera los intendentes macristas. Por eso el fondo tenía un consenso absoluto. Y entonces es entendible, es razonable ese pedido porque va para la gestión. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con los cargos políticos, bueno, sí, es bastante escandaloso. Pensás que un cargo, no tengo números con precisión, pero un director del Banco Provincia es equivalente a un director del Banco Santander Río. O sea, es esa escala de es el cargo de director, salario. Director de banco, es claro. Director de banco, claro, que tiene que escala, tiene un convenio internacional. Entonces, muchos millones de pesos gana un director de un banco, de un director de cualquier banco, uno de ellos es el Banco Provincia, que además, justo el Banco Provincia además es un banco, el banco más antiguo de la Argentina, y como tal, por ejemplo, no paga ganancias porque no está adentro de la legislación, porque ellos lograron un fallo en su momento que como es una empresa preexistente a la nación argentina, se escapan de alguno de los tributos que pagan cualquier de los trabajadores. Entonces, imagínate que tienen privilegios, en algunos casos, equivalentes o superiores a los jueces. Bueno, es una cantidad de plata infernal, es problemático. En lo que en el conjunto de la cuenta no cambia mucho, pero en el armado político lo que vos decís es, bueno, si estos tipos que son los míos me están pidiendo este tipo de reclamos, que tampoco es ayuda social para la gente más protegida, o incluso recursos para obras, como pidieron los intendentes, bueno, esta avisora que hay un sector muy importante del peronismo que no está tomando conciencia de la dimensión del desafío político, del daño y de la tarea que hay que cumplir para derrotar a Javier Milei, que es la discusión de fondo. Fundamentalmente. Pero voy a reformular la pregunta cuando te pregunté si había sido muy caro. Que vos lo interpretaste en términos económicos y está bien, pero ¿y en términos políticos? Digo, ¿tuvo que entregar mucho el gobernador, más de lo que quería? Sí, el gobernador siempre tiene un enfoque austero, entonces sí, tuvo que entregar más de lo que quería, eso es así, efectivamente. Más importante, por eso ya arrancaba con la discusión de fondo, es más importante es que efectivamente los bonaerenses cuenten por lo menos con los recursos mínimos con los que viene contando la provincia hoy, que tampoco son muchísimos, pero bueno, ya caer por debajo de eso hubiera generado un problema político muy grande. Claro que sí. ¿Tuvo que entregar? Sí. Mucho, bueno, eso ya es muy finito de calibrar, pero sí, tuvo que entregar. Incluso yo creo que los sectores más antigobernador de la legislatura, posiblemente contemos entre ellos algunos de la Cámpora, van a festejar esta discusión. Después hay un montón de poner la lupa pequeña, la lupa finita, y bueno, cómo las autoridades de los puertos de la provincia de Buenos Aires, que tiene muchísimos esta provincia, tiene Puerto Bahía, Puerto de Punta Alta, el de Mar del Plata, el de Puerto Quequén, de Necochea. Bueno, vos mirás y bueno, una vez más, ahí hay sectores que no son de la oposición, que terminan encumbrados a partir de este acuerdo. Bueno, sí, el gobierno tuvo que ser. Yo creo que el enfoque al final, un poco en la política, ya lo decía Perón, digamos, una casa se hace de adobe, que es barro y bosta. Bueno, siempre vas a tener una cuota de bosta que te vas a tener que bancar. Ahora, me parece que en eso es inteligente el gobernador, no quedarse enojado con las cuestiones
puntuales, chiquitas de la política, que la verdad no hacen a la vida a día de la gente, pero sí hay que tomar nota de esto porque después mañana, cuando tenemos las discusiones que tenemos, están todos los planteos de, bueno, ¿por qué la persecución de acá por un proceso de victimización que hace la Cámpora? Pero cuando realmente necesita la organización, en un momento crítico como el que estamos atravesando, se priorizaron discusiones que no tienen que ver con el día de la gente. Bien, bien, bien. Bueno, pero en definitiva, y más allá, para nosotros que somos obsesivos con esta historia, podríamos decir que fue un triunfo de Kicillof, porque a él le interesaba... Sí, fue un triunfo seguramente porque si no hubiera salido, Quique hubiera sido un caos para la provincia, un caos de gobernación, claro, que además hubiera capitalizado el gobierno nacional. Claro, o sea, el triunfo fue. Después era que me dio culpa, pero sí fue un triunfo. Perfecto, claro. Y era imprescindible hacerlo antes del 10 de diciembre porque después también se iba a complicar para la mierda. Sí, claro, y de las fiestas en Argentina, la complejidad, hay mucha gente angustiada por la situación económica y cómo va a festejar con sus seres queridos a final de diciembre. Bueno, estamos en un tiempo muy complicado. Entonces, hubiera sido una tremenda derrota no sacarlo. O sea, ¿fue una victoria en ese aspecto? Sí, es así. Perfecto. Después, bueno, una vez más hay que ver y hay que ajustar los problemas que el peronismo tiene. Cuando uno se enoja, viste, mi hijo me preguntaba, mi hijo tiene 12 años, y me preguntaba, che, papá, ¿cómo puede ser que la gente vote a Milei? Y bueno, hijo, no hay que enojarse con la gente, hay que mirar un poco nuestra propia fuerza, que es lo que estamos haciendo. Tal cual, y eso lo aprendí con vos, Joe, eso lo aprendí con vos. Te agradezco mucho que nos hayas atendido, que nos hayas ayudado a comprender esto un poquitito más en un día que no te correspondía, así que te abrazo con todo mi corazón, Joe. Yo siempre a disposición de ustedes y además me ayuda también a pensar los problemas. Los quiero mucho, Manu, los quiero mucho, Quique. Y nosotros también te queremos, Joe. Hasta la próxima, amigos, hasta la próxima. Chau. Allí se retira nuestro analista, Joe Cornejo. Él es el director de la agencia de noticias Pacurondo. Así es. No es como yo, este sabe y vive la política de la provincia de Buenos Aires desde su más tierna infancia. Es hombre de Bahía Blanca, así que nació ahí y vive ahí y conoce la problemática a la perfección. Así que es un gusto para nosotros, ojalá para ustedes también. Un minuto, apenas pasaron de las 5 de la tarde, ya volvemos.